Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 186 de Batalla Cultural y en este caso tenemos que analizar lo más reciente, lo más actual y es esta gran noticia que impactó ayer en Argentina hace unas horas nada más y fue el gran tema de estas últimas 30 horas. Cristina Fernández de Kirchner presa. Así que lo vamos a analizar en todo este vivo en las voces de Agustín Laje, Nicolás Márquez y algún que otro más, depende cómo lleguemos con la hora, si vemos algún video más o no. Así que arrancamos con el primer video de Agustín Laje reaccionando minutos después a la noticia de que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a prisión. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Hoy tenemos un día histórico para la política argentina porque la corrupta, la delincuente, la ladrona de pobres, Cristina Kirchner, irá presa. Acaba de confirmarse la sentencia en el máximo tribunal de la justicia argentina, en el Tribunal Supremo, que Cristina efectivamente ha sido una corrupta, irá presa y no podrá ser candidata. Vamos a estar hablando sobre esto en esta transmisión en vivo. Tenemos un día histórico, un día para celebrar. Cuando se hace justicia hay que celebrar y hoy ciertamente se hizo justicia. Te pido que colabores dejando un like, que nos comentes además desde dónde nos estás mirando, porque estoy seguro que hay mucha gente aquí conectándose que no solamente es de Argentina, sino que llega de otros países buscando información confiable sobre qué está pasando en la Argentina. Vamos a analizarlo todo. Te voy a explicar en qué consiste la causa de corrupción por la que Cristina Kirchner irá presa muy pronto. Vamos a ver en qué consiste la condena. Vamos a ver qué impacto político concreto tiene esto para las elecciones de este año. Vamos a estar hablando además con un invitado muy importante, un gran amigo que va a estar en el canal dentro de un rato nada más. Vamos a estar cubriendo todos los temas. Vamos a ver también los desmanes, porque esto, por supuesto, va a traer mucha violencia política por parte de los orcos. Los orcos han perdido a su líder y están desacatados, están fuera de sí, están que rompen todo. Te voy a mostrar toda la información disponible. Así que vamos a ello, manos a la obra. Gracias a todos los que están poniendo sus likes, ahí estoy viendo, gracias a los que están dejando sus comentarios en el chat. Bien, la condena fue formalizada, como te decía, por el máximo tribunal de la justicia de la Nación Argentina, 9 años después del inicio de la investigación en el año 2016. 9 años tomó hacer justicia contra la corrupta Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese momento, o sea, desde el año 2016 hasta la fecha, fueron 14 los jueces que participaron del proceso y te cuento algo. Todos ellos llegaron a la misma conclusión. Es decir, Cristina Kirchner es una corrupta que fue condenada en todas las instancias. Se habla ahora de sentencia firme. ¿Por qué? Porque ya no quedan más recursos pendientes de resolución para la justicia argentina. Esto es lo que se llama cosa juzgada. O sea, ya está, game over, se acabó. Asunto resuelto. Asunto terminado. La señora Fernández de Kirchner es una corrupta que se llenó los bolsillos a expensas de los pobres, muchos de los cuales, lamentablemente, todavía, algunos quedan, que la siguen. Es decir, a los pobres, a los que esta señora les robaba, tienen una suerte de síndrome de Estocolmo que todavía la siguen. Son los llamados orcos, que son personas que directamente están incapacitadas para razonar, tanto intelectual como moralmente. No tienen ni moral ni cognición. Son una especie de masa amorfa, boba, tonta, manipulable, que son básicamente el 99% de los seguidores de la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner. Ya tenemos 2.400 personas en vivo. Les volvemos a solicitar que nos dejen su like si se van conectando y que nos cuenten desde dónde nos están mirando. Ok. La causa vialidad, así es como se llama la causa en cuestión, es una de las investigaciones más importantes, entre otras muchas que involucran por corrupción a Cristina Kirchner, pero es la que más avanzó hasta, insisto, la Corte Suprema de Justicia. Se investigó básicamente si en los gobiernos kirchneristas entre el año 2003 y el año 2015, Cristina Fernández de Kirchner, que fue la presidenta durante 2 de estos periodos, dirigió una asociación ilícita que favoreció de manera sistemática al empresario Lázaro Báez, un íntimo amigo de la familia Kirchner, al cual le crearon una empresa llamada Austral Construcciones, que obtuvo de forma irregular 51 contratos por obra pública en Santa Cruz por más de $1.000 millones. Fue el 80% de las obras adjudicadas que cayeron en manos de Lázaro Báez. En diciembre del año 2022, el Tribunal Oral número 2 resolvió condenar a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La absolvieron, además del delito de asociación ilícita.
por falta de pruebas suficientes para acusarla de este cargo. Y también fueron condenados otros funcionarios como Julio De Vido, José López y el propio Lázaro Báez. ¿En qué consistieron las pruebas? Porque esto la gente se pregunta a menudo. ¿En qué consistieron las pruebas contra Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en primer lugar, la concentración inaudita del 80% de la obra vial en Santa Cruz en manos de Lázaro Báez, un empresario sin ninguna experiencia previa que había trabajado en el Banco de Santa Cruz vinculado a Néstor Kirchner. Las irregularidades sistemáticas, además de licitaciones direccionadas, obras sin terminar pero pagadas, costos inflados, es decir, sobreprecios, un montón de obras sin terminar e incluso obras que nunca arrancaron, nunca empezaron, pero que se habían pagado. Los jueces calificaron al decreto 54/2009 como un instrumento para la maniobra criminal. Fue un decreto del año 2009. Esa norma modificó el fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Según el tribunal, el decreto proveyó, cito al tribunal, proveyó una fuente ilimitada de financiamiento del ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos, reduciendo la burocracia preexistente. Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el administrador general pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso. Fin de la cita. Es decir, acondicionaron al Estado argentino y a su burocracia para direccionar de manera irregular en favor de su testaferro, de su amiguito Lázaro Báez, que sin ninguna experiencia previa en el sector empresarial se lanzó de un día para otro con Austral Construcciones y amasó el 80% de las obras públicas. Bien, además de estas pruebas, había pruebas de amistad personal y negocios cruzados entre Lázaro Báez, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Por ejemplo, el caso de los hoteles de la familia Kirchner que Báez alquilaba sistemáticamente. Tras confirmarse en la Cámara Federal de Casación Penal, que ese fue el recurso que llevó a casación en noviembre del 2024, hoy, 10 de junio del año 2015, la Corte Suprema de Argentina rechazó por unanimidad, por los 3 jueces, voto de los 3 jueces, los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner, o sea, dejando firme la condena. Ya se terminó, game over, cosa juzgada, no hay más que hacer para la condenada que irá presa. Se consideró que no hubo vulneración del debido proceso, que era lo que las partes alegaban, y que las condenas previas estaban debidamente fundadas en la ley y en las pruebas, ¿ok? Se terminó todo el acting. Ahora, por supuesto, vendrá la parte política, donde de eso vamos a hablar, pero te estoy resumiendo muy rápidamente en qué consistió esta larguísima causa, este periplo de casi una década entera para tratar de llevar a la justicia a Cristina Kirchner y poder obtener una condena firme de algo que se sabe que fue una maniobra de corrupción que nos costó a los argentinos cientos de millones de dólares. Nos costó a los argentinos cientos de millones de dólares. El daño que se nos ha hecho por estos corruptos miserables es incalculable. Bien, ¿en qué consiste entonces la condena firme? Para que lo entiendas así muy sintéticamente. Son 6 años de prisión, ¿de acuerdo? Por lo que ya te dije es el delito de administración fraudulenta agravada, relacionado con el direccionamiento de estas 54 obras viales en Santa Cruz hacia su amigo Lázaro Báez. En segundo lugar, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ¿ok? A ver, la imposibilidad para que un candidato pueda hacer tal cosa requiere 4 puntos, 4 requisitos. En primer lugar, que haya una condena. En segundo lugar, que esa condena esté firme, cosa que ya está, es cosa juzgada. Número 3, que sea por un delito con pena privativa de la libertad superior a 3 años, en este caso son 6 años, y que esté en ejecución, cosa que está a partir de ahora. Bien, entonces, estos 4 requisitos se cumplen en el caso de la señora corrupta Fernández de Kirchner, con lo cual quedará inhabilitada para ser candidata en las elecciones de este año. Sus planes eran competir por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. O sea, fíjense cómo se había degradado la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, jugaba como presidenta, bajó a vicepresidente y ahora terminaba ya jugando un partido de las inferiores del fútbol argentino directamente. De las inferiores. Iba a terminar como legisladora porteña. Como legisladora de la provincia de Buenos Aires. Corrijo. Entonces, además de todo esto, se incluye un decomiso por unos 84.000 millones de pesos. Es decir, el monto de la corrupción, esto refleja el monto de la corrupción estipulada, habría sido de unos 500 millones de dólares al año 2022. Estos son algunos de los cálculos que han girado en general. Para que te des una idea del desastre, la cantidad de dinero que se embolsaron con un caso de corrupción, entre tantos otros por los cuales está acusada Cristina Kirchner, porque no es el único. Hay muchísimos, el caso de los cuadernos, bueno, muchísimos más. A ver, acaba de sacar
Ponele, por favor, ponele sonido. A ver, estamos en directo. Un poquitito Tras nomás. años de perversa Ya vos persecución escuchó hablar, política, dale. mediática y judicial, esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Es un nuevo capítulo de la larga historia de ataques al peronismo y a quienes como ella se atrevieron a transformar la Argentina en favor de mayoría. Durante el gobierno de Macri se montó un sistema de espionaje legal, se armaron causas, se manipularon pruebas, el lawfare, la estigmatización del campo popular, bla, bla, bla. Bueno, ahí está. Rodrigo Alegre, todas las cosas Sí. las quiso Rodrigo. Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo y por eso hoy celebran, dice el gobernador Por eso, Axel ¿qué Kicillof. otra Sí. cuestión de peso vos viste? No. Fran decía Nelson y Quintela, basta. Álvaro tenía algo para decir y yo me fui a la pausa, Álvaro, y te interrumpí. No, que cuando llegué lo saludé a Rodrigo y recordamos tantos años, más de 15 años que lo conozco cuando empezaba con el equipo de La Nata y todos iban a Calafate y le contábamos y le mostramos, porque yo vivía ahí desde aquella vieja denuncia de la compra de terreno fiscal, el direccionamiento de la obra pública, le hacíamos el recorrido a todos, ¿viste? A Nico Guiñasqui, a Gonzalo Sánchez, a las chicas que estaban con La Nata, Romina Mangel, que estaba en aquel momento. Después la gente se olvida, ¿viste? Porque pasan tantos años. Sí. Pero déjame decirte algo que tiene que ver con esto. Esta causa de vialidad son 51 licitaciones, son $1.000 millones. 1.000 millones pero de no dólares. es nada al lado de la corrupción total de Santa Cruz, porque estas son licitaciones de Santa Cruz, y de la mega hipercorrupción del país. Por eso que hay que explicarle a la gente y decirle que no es como dice Cristina, esta no es una causa vidriosa, una causa dudosa, una causa que aparece de la nada, ¿sí? Que no tiene antecedentes. No, son un cúmulo de causas, un cúmulo de denuncia. Cristina es reincidente, ¿sí? Como todos sus secuaces, y ni siquiera es comparable esto con lo de Lula, con lo de Dilma Rousseff, porque ya te digo, Cristina es reincidente y son un montón de causas. Bueno, Y además, hay sentencias y nuevas condenas que van a venir. Hay un estudio del economista Ariel Korenberg que estima de 32.000 millones de dólares que le faltan a la Argentina producto de los casos de corrupción solo durante el kirchnerismo, ¿no? Después habrá casos de Es corrupción mucho en más. otros gobiernos, que eso, pero Yo he estudiado los montos, 36.000 millones el CONICET solamente estipuló para la causa de los cuadernos. para decirlo de nuevo. Para la causa de los cuadernos nada más, el daño estimado por expertos del CONICET es de 36.000 millones de dólares. Solo cuadernos. ¿Cuántos préstamos del Fondo Monetario? Claro, ¿no? claro. Los daños son enormes. Y del 2003 al 2015 la estructura fue fenomenal de robo y de saqueo, pero además con más la persecución y el desarme. Es decir, la ex procuradora del Tesoro fue denunciada a Bona, la ex procuradora del Tesoro del gobierno de Cristina, por borrar un servidor entero de pruebas. Qué bárbaro. Gil Carbó ordenando a perseguir directamente a Eláscar y a Fariña para desviar la investigación respecto de Báez que hacía el fiscal Campagnoli. Al fiscal Campagnoli le crearon un jury, le sacaron la causa desde el Fuero Federal, un jury mientras su mujer estaba padeciendo una enfermedad muy grave. Le Tuvimos que ir a sacaron, declarar en el juicio ¿no? a favor del fiscal Campagnoli y la investigación. Fue terrible lo que hicieron para encubrir. Sí. Y después, cuando volvió Alberto Fernández, volvieron con las maniobras para reformar la ley de los procuradores y poner un procurador con otro consenso. ¿Se Sí. acuerdan que viene Soria, fue a apretar a la Corte, se fue la ministra de Lozardo? Ellos siguieron durante el gobierno de Alberto Fernández e hicieron la reforma que permitió llegar hasta acá. ¿Cuál es? Que el recurso de queja ante la Corte, si era rechazado, recién ahí se consideraba firme. Esa reforma se hizo en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y sabés qué querían? Que cuando las instancias internacionales se pronunciaran, la condena quedara Muy firme. bueno lo que cuenta Eso se María discutió Eugenia. en pandemia. Muy bueno lo que estás contando. Eso Mirá se vos. discutió Yo no en lo pandemia. recordaba, la verdad que no lo recordaba. Es una O sea, barbaridad. querían que si la Corte Internacional de Sí, Derechos Humanos... las instancias internacionales decían en el proyecto. Ahí Eso quedara no pasó. firme. No pasó. Eso no pasó, pero sí pasó esto, que Hay cuando muchas la cosas que no queja lograron. fuera rechazada. Hay muchas cosas que no logró el kirchnerismo hacer, digo. Bueno, interesantísimo lo que estaba contando acá Telerico. Es decir, toda esa maniobra fue precisamente para dilatar una causa que ya veían que tenían que estirarla como diera lugar. Bien, ahora la gran pregunta es, ¿Cristina Kirchner irá a la cárcel o contará con prisión domiciliaria? Miren, por lo pronto la justicia ordenó que la condenada por corrupta Cristina Kirchner se presente en Comodoro Pi dentro de los próximos 5 días hábiles para quedar detenida, ¿ok? Va a quedar detenida. De todas formas, hay una ley que fue reformada en el año 2008, que es la 24660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, que contempla 6 supuestos en los que se puede basar un magistrado para enviar a prisión domiciliaria a un reo. En uno de ellos cuadra Cristina Kirchner, que es tener más de 70 años. Cristina Kirchner cumplió 72 años en el mes de febrero, con lo cual no iría a la cárcel común, lamentablemente, sino que iría, algunas de sus mansiones, porque ustedes saben cómo es esta representante del campo nacional y popular y de los pobres. Bueno, ustedes saben que ella en realidad vive como una multimillonaria porque lo es. Y lo es no porque haya ganado sus millones de dólares en el mercado, sirviendo al prójimo con buenos bienes y buenos servicios a buenos precios, sino que lo ha hecho embolsándose el dinero de los argentinos de bien en sus propios bolsillos.
y por lo tanto ha logrado tener una serie de propiedades en las cuales podrá elegir pasar con toda su servidumbre, con toda la gente allí que le está dispuesta, obviamente, a servirle. Y ella tiene mucho dinero para poder pagarle a esa gente, con lo cual, bueno, esa será la condición de la corrupta Cristina Fernández de Kirchner. No la veremos muy probablemente en una cárcel común, ¿ok? Quiero hablar rápidamente de los integrantes actuales del máximo tribunal de la justicia argentina, que es el que acaba precisamente de dejar firme la sentencia. Actualmente, la Corte Suprema tiene solamente 3 jueces. Y es muy interesante, digamos, un dato que es el siguiente. Horacio Rosati fue ministro de Justicia durante Néstor Kirchner en el año 2004-2005. Bueno, ese es uno de los jueces que acaba de firmar el fallo de la Corte Suprema. Otro es Ricardo Lorenzetti, que fue designado por el propio Néstor Kirchner en el año 2004. O sea, uno fue ministro de Néstor Kirchner, el otro fue designado por Néstor Kirchner, y el tercero, que es Rosenkrantz, Carlos Rosenkrantz, tiene un perfil académico, apolítico, no está vinculado más que al mundo empresarial y jurídico privado. No tiene una militancia política. Pero en el caso de Rosati y de Lorenzetti, bueno, han sido nombrado el uno como ministro de Néstor Kirchner, el otro como juez de la Corte Suprema por Néstor Kirchner. O sea, vamos, no sé si es tan fácil decir que aquí la corporación judicial puesta por Milei es la que ha llevado, o por Macri, ha llevado a la cárcel a Cristina Kirchner. Pasaron en total 24 funcionarios judiciales en estas causas, 14 jueces. Digo, uno podrá comprar 1 o 2 jueces, podrá manipular el sistema, pero vamos, pasó por todas las instancias. Tomó prácticamente una década llegar hasta este punto. Bien, dicho esto, vamos a ver algunos fragmentos, algunos videos de lo que está aconteciendo o lo que ha acontecido en las últimas horas y lo que está aconteciendo en este momento, porque la cosa se está poniendo bien álgida. Por lo pronto, Cristina Kirchner habló, tomó un micrófono, habló frente a las turbas apestosas que la siguen y dice, bueno... Aquí la derecha diario dice, entre llantos los kirchneristas cantan si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar, tras la confirmación de la sentencia de la corrupta Cristina Kirchner, etc. Vamos a ver el clip. La expresidenta que va a ir presa. A ver. Bueno, yo creo que la cosa se va a poner muy caliente. Sinceramente, creo que la cosa va a estar fuerte en los días que corren. Nos estamos enfrentando a una turba fascinerosa, delincuencial, amoral, o mejor dicho, antimoral, que incluso es capaz de verse representada por una persona que confirmadamente es una delincuente. Es decir, entre estas personas antimorales, estas personas fascinerosas por naturaleza prácticamente, ellas se sienten reflejadas en una criminal como Cristina Kirchner. Ha sido tal la destrucción moral en el país, ha sido tal el embrutecimiento y el desastre cultural que significó el kirchnerismo, que mucha gente en la Argentina, sabiendo positivamente que esta señora se robó hasta el agua de los floreros, que se embolsó millones de dólares, viendo que no tiene cómo justificar la vida de lujos que tiene, las propiedades por doquier que tiene, la cantidad de dinero, de millones de dólares que les ha metido en las cajas de seguridad a sus propios hijos, no pudiendo justificar nada de eso en función de haber sido siempre una persona que trabajó en el espacio público, en la función pública, y la gente sabe que es corrupta. Y sin embargo hay una porción que todavía está dispuesta a ensalzarla y a defenderla. Y es una gente que precisamente no tiene brújula moral. Es gente que no conoce el sentido mínimo de la moral. Y esa gente es capaz de cualquier cosa. Es capaz de matar, es capaz de saquear, es capaz de destrozar y prender fuego lo que se le ponga al frente. Son como animalitos. Es decir, son obviamente seres humanos, pero seres humanos degradados moralmente. Que, insisto, se pueden... Un segundo que acá me salió una... Perdón, no sé si está escuchando porque me salió un cambio de configuración. Ahora creo que sí. Decía, son sujetos degradados moralmente, que son capaces de cualquier cosa. Entonces, se va a poner peligroso, se va a poner un clima muy tenso.
violento incluso, así que bueno, hay que estar listos para ver cosas que no querríamos ver en la Argentina. Bien, tuit de Milei. Justicia, fin. Postdata, la República funciona y todos los periodistas, lo pone con signos de pesos, corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Claro. ¿Te acordás que decían que Milei tenía un pacto de impunidad con Cristina Kirchner? Y que Milei había sido colocado en donde está actualmente, precisamente para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Y que habían negociado esto y aquello, y que habían hecho caer ficha limpia para que no fuese condenada, y que Javier Milei tenía todo un poder como el dictador que es sobre la justicia. Bueno, todo mentira, todo mentira. La mentira tiene patas muy cortas y esto es lo que tantos periodistas no se dan cuenta. Tantos periodistas afirmando la barrabasada de que Milei tenía un pacto de impunidad con Cristina para terminar en esto. Y Milei obviamente se saca las ganas con este tuit. Adorni también publicó un tuit al respecto, también muy breve. Muy extraño resultó el pacto de impunidad. Fin, claro. Al final era toda una opereta barata de los medios de comunicación en los cuales la gente cada vez cree menos. Y en lugar de hacer autocrítica, continúan operando y operan y operan, y cada vez sus mentiras se descubren más rápidamente. Cada vez quedan más expuestos. Y hoy también ha sido el caso. Cristina Kirchner quedó en shock. Tras el fallo empezó a atacar a Mauricio Macri y solo balbucea y repite fracasado. Sí, esta escena fue bastante patética. Miren esto. Están hablando de que destruimos. O sea que 12 años y medio los argentinos nos votaban para que los destruyéramos. Eso lo dice Macri, que lo echaron a las patadas porque es un fracasado que no pudo ser ni siquiera reelecto. Perdón, a ver, corto ahí un segundo porque es que no entiendo qué tiene que ver. Acá lo que se está jugando es que esta señora es una corrupta, no si tuvo éxito político o no. Y entre otras cosas tuvo éxito político porque precisamente saquearon a los argentinos y pudieron financiarse campañas multimillonarias y dominar a cuanta persona necesitaban comprar con dinero. Eso fue lo que hicieron. Haber ganado una elección no le exime de haber sido una corrupta. ¿Qué tiene que ver? Y mirá que no soy macrista y lo sabés. No tengo ninguna simpatía por el macrismo. Lo sabés perfectamente. Pero ¿qué tiene que ver que Mauricio Macri no haya podido lograr una reelección con el hecho de que ella hoy es condenada por corrupta? ¿Qué importa si ganó 2 veces? ¿Qué importa? ¿Qué relación tiene con el hecho de que se robó todo? ¡Vamos! ¿A quién quieren engrupir? ¿A quién quieren engrupir? Yo la veo preocupada. Hay alguien decía en el chat recién, se ve que no le importa un carajo. Yo la veo preocupada, ¿eh? Miren estos gestos. ¡Vamos! ¿A quién quieren engrupir? ¿A quién quieren engrupir? Mírenla, mírenla. Yo insisto algo, toda esa gente sabe positivamente de que están frente a una delincuente. Todo el mundo, a ver, hemos visto hasta los bolsos con dinero. Pesaban las bolsas llenas de dinero, están las cámaras, captaron todo. Los bolsos de dinero de López arrojándolos a un convento, un monasterio, no sé qué. Está todo filmado. Pero toda esta gente sabe que esta señora es una delincuente, pero aún así la apoyan. Decime si esto no es estiércol moral. Esto es mierda moral, ¿te das cuenta? Toda esta gente no tiene ni el más mínimo sentido de la ética básica para convivir en un país civilizado. Es que son incivilizados. Es una roña social con la cual uno lamentablemente tiene que coexistir, porque están allí. E insisto, todos saben perfectamente de que están vivando y defendiendo a una persona que estafó al pueblo argentino, que se llenó los bolsillos con la plata de los pobres y sin embargo, esta gente que estás viendo ahí la defiende. ¿A quién quieren engrupir? O sea que ahora los argentinos son todos otarios. Estuvieron votando desde el año 2003 al 2015, 3 gobiernos. Único caso en la historia argentina después de la ley Sáenz Peña. Miren la cara de la hermana de Néstor Kirchner, que es básicamente Néstor Kirchner con vagina y con pelo largo, que es esta vieja asquerosa que aparece a la derecha. Mírenle la cara de preocupación que tiene. Yo los noto muy preocupados. Si bien ella trata de disimular algunas sonrisitas sin mostrar mucho los dientes, yo los veo muy preocupados. También la cara de Máximo Kirchner. Míralo, ahí está Máximo Kirchner.
el jugador empedernido de PlayStation, que nunca fue capaz de realmente estudiar una carrera universitaria en serio. Del año 2003 al 2015, 3 gobiernos, único caso en la historia argentina después de la ley Sáenz Peña. Ningún partido político, ninguna fuerza política pudo concretar 3 periodos consecutivos de gobierno. Ninguna. ¿Pero qué tiene que ver? Yo la veo tan nerviosa que sus argumentos, en lugar de decir, miren muchachos, ¿saben qué? No soy una corrupta, acá tengo las pruebas. Yo no tengo nada que ver con Lázaro Báez. No es cierto que el 80% de las obras viales fueron adjudicadas a este señor. No tengo nada que ver con Austral Construcciones. No era mi testaferro. Acá están las pruebas. No, sus pruebas, ¿cuál es? Que ganó elecciones. Que ganó elecciones. A ver, ganar elecciones no te resta el hecho de que podés haber sido una corrupta, y eso es lo que se acaba de demostrar. Que ya se vino demostrando en 2 instancias anteriores y hoy llegó a la Suprema. ¿Y a cómo vamos? ¿Y a cómo vamos? Mamita querida. Un desquicio. La verdad, un desquicio. Los cucas, mientras tanto, están llorando nuevamente. Tenemos algunas imágenes para mostrarte. Bueno, acá tenemos alguna. Hoy hubo uno que dijo que se iba a prender fuego si Cristina iba presa. A unos 2 kilómetros de este lugar. Así que, si bien la fachada del lugar está con mucha vigilancia policial, los efectivos del Departamento de Custodias de la Policía Federal, los integrantes de la Policía de la Ciudad permanecen a 150 metros de este lugar, hay carros a unos 2 kilómetros de este lugar. Así que... Bueno, los cucas están llorando porque la jefa de la delincuencia y la corrupción argentina ha sido ya condenada con sentencia firme. Y acá tenemos también otras imágenes similares. Dentro del partido, un poco de agua para Sofía. Un poquito de agua para Sofía que se ve. Dentro del Partido Justicialista se dio esa reunión con los senadores y como contaba Sofía, parecía que no estuviera pasando nada, más allá de que en su entorno existía el fuerte rumor de que esto estaba a punto de ocurrir. Sí, bueno, ocurrió, se confirmó. Lo confirmó la Corte Suprema, no nosotros obviamente, la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Están moralmente acabados estos sujetos, acabados. Me siento muy mal, tendremos que estar rompiendo todo. Mirá, es lo que te digo, son animalitos, son animalitos. Siento mucha impotencia, realmente tendríamos que estar haciendo mierda todo. Es la única mujer que nos devolvió la dignidad para vivir. Es la única mujer que quería repartir las ganancias de los más poderosos de este país. Repartir las ganancias de los más poderosos. Mirá dónde vive Cristina Kirchner, mirá el patrimonio que tiene, mirá las mansiones que tienen, mirá el hotel del cual es propietaria. Y esta se comió la mentira de que Cristina Kirchner era Robin Hood, una persona que siempre trabajó en el espacio, en la función pública y que tiene semejante poder adquisitivo, y esta pelotuda se cree, esta idiota que estás viendo en televisión, se cree que Cristina Kirchner era Robin Hood. No, es que hay gente que tiene mierda en la cabeza, Tienen mierda en la cabeza estos tipos. Es la única mujer que nos devolvió la dignidad para vivir. Es la única mujer que quería repartir las ganancias de los más poderosos de este país para que los que siempre tenemos un poco más de laburo que hacer podamos ir a tomar una Coca-Cola o una pizza una vez por mes con nuestra familia. Decía que sos docente. Soy docente. Nunca me costó tanto la vida como en estos últimos tiempos. ¿Te das cuenta? A ver, ¿te das cuenta de la falta total de moral? Para esta chica, el asunto es tomarse una coca y comerse una pizza. Tomarse una coca y comerse una pizza. Y bueno, si quien te la da es una delincuente que se hartó de reventar al país, que le robó a los más pobres del país, porque esos son los que mayormente sufren la corrupción y los que han sufrido la inflación de esta hija de puta, la pobreza durante el kirchnerismo se fue hasta prácticamente el 55%, y para ella el asunto es que ella se podía tomar su Coca-Cola y comer su pizza. ¿Te das cuenta lo que son? Es impresionante. A ver, este video yo no lo había visto antes, lo estoy viendo ahora con ustedes, y para mí es una radiografía del mal. Es una radiografía del estiércol hecho persona. Si un sorete pudiese tener una cara, bueno, tendría la cara de esta pobre chica, lamentablemente. Tendría la cara de esta pobre chica, porque si su asunto era tomar la Coca-Cola y comerse la pizza, a pesar de tener a una delincuente como presidente estafando todo el pueblo argentino, bueno, es que es un sorete con patas, básicamente. Es un sorete que tiene patas. Bueno, vamos a información. Escuchen este clip que es muy interesante. Tenemos información que daba en vivo hace un rato nada más Eduardo Feynman. No hay más vuelta atrás, ¿no? Ya se terminó. La Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar el fallo del Tribunal Inferior, punto. Rechazó la queja, punto. Ahora empieza otra historia, la señora tiene que ir presa. Atención porque el tribunal del doctor Gorini
acaba de solicitar al Ministerio de Seguridad, atención porque esto es información exclusiva, acaba de solicitar al Ministerio de Seguridad la asignación de una dependencia de fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario o PCA, adecuada para alojar a las personas condenadas con sentencia firme en esta causa. Una de las personas condenadas firmes en esta causa es Cristina Fernández de Kirchner, la señora esta que está hablando. Otra vez, entonces... Pero están pidiendo... El juez está pidiendo... Un lugar de alojamiento. De alojamiento. Sí. Un lugar de alojamiento. Se solicita que se evalúen las condiciones individuales de cada condenado para determinar su lugar de detención, con especial énfasis en Cristina Fernández de Kirchner, por su edad, 72 años, su condición de expresidenta y vicepresidenta y el antecedente del atentado del 2022. Los otros 8 condenados, Periotti, López, todos los otros, con detalles de edad, profesión y antecedentes funcionales. Se requiere una respuesta en un plazo de 24 horas. Bueno, información de Feynman. Miren este clip donde Moró, que es una diputada kirchnerista, trata de sostener un relato insostenible, o sea, de que esto es un gran complot del partido judicial para hacer que Cristina no pueda ser candidata, etc. Escuchen la respuesta que le dan, que es muy buena. Es una causa que no tiene ningún sustento jurídico. Perdón, y está el audio un poco bajo, pero eso viene con el clip del video, ¿ok? Así que atención. Es una causa que no tiene ningún sustento jurídico. Nómbreme uno de los jueces que en alguna de las instancias haya sido partícipe de esta causa que no haya tenido contacto con el macrismo. Yo entiendo que se puede arreglar un juez, se puede arreglar un fiscal, pero acá pasaron 26 funcionarios judiciales que ratificaron todo lo que dice el expediente. Claro. No, uno, dos, sí, todos mienten. Son todos mentirosos. Todos miembros, son todos parte del entramado. Miembros que lo nombraron por si no, no se entiende. De que esos jueces y esos fiscales fueron nombrados desde el 2008 a la fecha. O sea que hay muchos funcionarios judiciales que fueron nombrados por el gobierno de ustedes. Bien, no por ahora, el gobierno de Macri ni el de Milei. Bien, ahora, Cecilia, ahí voy, Javi. Bueno, de hecho, habíamos visto que uno de los jueces de la Corte Suprema fue nombrado por Néstor Kirchner y el otro había sido ministro del gobierno de Néstor Kirchner. O sea que ahora estar argumentando de que había todo un gran complot y que en ninguna de las 3 instancias se probó nada, cuando en realidad se probó todo, e insisto, si Cristina Kirchner tenía tantas pruebas de que ella no era corrupta, hoy podría haber tomado el micrófono frente a la turba incivilizada que la sigue y podría haber mostrado sus pruebas y podría haberse defendido frente a sus militantes. Y en lugar de hacer eso, lo que eligió fue decir, por ejemplo, de que ella había ganado 2 veces elecciones y que Mauricio Macri ganó solamente una vez elecciones. La verdad que una locura. Una verdadera locura. Bien, tenemos más información. Delincuentes kirchneristas empezaron, por supuesto, sus maniobras violentas. Cortan la autopista acceso este y prenden fuego llantas para protestar contra la inminente condena firme contra la corrupta Cristina Kirchner. Esto fue hoy, antes de que se conociera el texto, pero ya de alguna forma sabiendo que esto se venía. Estas son las imágenes. Bien, por eso te digo, esto va a traer cola. Yo creo que se vienen días de mucha violencia política, instigada obviamente por los mandriles, por los cucas y por los incivilizados de siempre. Miren esto, Cristina va presa y ¿qué pasa con el Riego País? Se cae. No, hoy hablando en serio fue un muy buen día para el mercado. Fue un muy buen día para el mercado, porque el mercado ¿qué ve? El mercado ve que esta señora no va a volver a ser presidente en Argentina, no va a volver a competir para ningún cargo político y que el kirchnerismo se ha quedado en el pasado. Ya está, se terminó. Con Cristina Kirchner fuera de juego, bueno, ahora el peronismo se reorganizará, se rearmará y eso llevará un tiempo y todo el caudillaje peronista del interior se van a matar y se van a sacar los ojos a ver quién es el que puede suceder la conducción del PJ. Así que bueno, eso, digamos, se acaba una era en la historia argentina. Se termina la era kirchnerista. Pero obviamente todo esto va a ser complicado porque se vienen días donde esta gente va a querer producir mucha violencia en el país. Van a tratar de, incluso hasta me animo a decir, van a tratar de generar un muerto. Así te lo digo, que es lo que siempre te digo. Van a intentar conseguir un muerto. Esto publica Nick. Cristina Kirchner presa. Cristina Kirchner presa y la tobillera marca Gucci, CFK, claro. Bueno, las marcas que ella usa. Sabemos que se compraba
carteras impagables, no solo para el pueblo, como ella dice, impagables para cualquier persona. Carteras de varios miles de dólares, joyas, alhajas, relojes de marcas muy lujosas, porque, bueno, ella gastaba así la plata que robaba a los argentinos. Mientras tanto, una porción todavía relativamente importante de argentinos, yo diría alrededor de un 30%, defendiendo a esta delincuente. Es increíble, el daño moral es el daño más profundo que generó el kirchnerismo en la Argentina. Bien, fíjate, Dani, lo de Macri, por favor, tenemos un tuit de Macri, a ver si eso lo ponemos en pantalla. Macri acaba de tuitear, ahí está. Finalmente, después de un periodo muy largo, el trabajo impecable de la justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste porque ver a una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada. Bueno, si hay algo para celebrar es que lo que ha reinado es la igualdad ante la ley. Ha reinado la igualdad ante la ley porque, claro, estamos acostumbrados en Argentina que los poderosos nunca pagan. Si tenés poder político, si tenés poder económico, si tenés poder social, en el sentido de relaciones sociales, y cometés un delito, y peor aún, lo cometés contra la gente de bien, no pagás, o porque tenés plata para zafar, o porque tenés poder político para zafar, o porque tenés los contactos necesarios para poder zafar. Entonces, hoy lo que ha triunfado es la igualdad ante la ley. Esta señora merece ir presa. Lamentablemente va a ir presa a su casa, porque, bueno, así es la norma, y bueno, hay que ajustarse a ella, y tiene 72 años, y con esa edad ya puede ir a su casa, y su casa no es un departamentito, tiene mansiones, es una persona rica a base de corrupción, evidentemente, y terminará sus 6 años en su casa con todas sus sirvientas, con sus cocineros, con sus mayordomos, con toda la gente que le asiste, para que la pase de lujo, y la va a pasar de lujo. Eso va a ser así, lamentablemente no hay otra, pero lo bueno es que no la tendremos nunca más en política. Bien. A ver, tenemos más información, Dani, por favor. Creo que te había enviado algo, a un post muy interesante de Juan Doe. Dice, la diferencia entre Cristina y Lula, ambos chorros, o sea, ladrones, es que a Lula los jueces que puso en la Corte Suprema le respondieron y lo salvaron, mientras que los que puso Cristina le soltaron la mano. Hasta Lorenzetti le votó en contra. Eso es lo que estábamos diciendo. A Lorenzetti lo puso el marido de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Ok. Tenemos algo más. Bueno, ahí está interesante lo que pone Juan Doe. Pues están tratando de compararlo. Además, el caso de Lula no había llegado, me parece, hasta el Tribunal Supremo de Brasil. Va a entrar a continuación Gregorio Hernández Maqueda, que es legislador de la provincia de Buenos Aires, es abogado además, experto en derecho constitucional, y además es un gran amigo. Así que voy a estar conversando ahora con Gregorio al respecto, porque además, bueno, ha tenido una militancia siempre muy opuesta al kirchnerismo y siempre muy en favor de las ideas de la libertad, e insisto, es legislador provincial en Córdoba, y le damos el ingreso ahora mismo. ¿Qué tal, Grego? ¿Cómo estás? Hola, Agus. Feliz, me imagino, como todos los cordobeses. Mira, contento, obviamente, porque se hace justicia, reina la igualdad ante la ley. Hace un ratito comentaba que en la Argentina en general, quien tiene poder político y quien tiene poder económico nunca paga. Y esto no solo con Cristina Kirchner, esto ha sido una constante. Quien tiene poder económico o poder político no paga verdaderamente. Los que pagan en la justicia son los giles. Así que esto marca un punto de inflexión de lo que esperamos que sea una nueva Argentina. Ahora, ¿qué lectura haces vos respecto de... ya voy a ir a lo político estrictamente, pero a este tipo de argumentos de que es un lawfare judicial, que en realidad ella era inocente, pero hay una especie de complot de la justicia argentina y del partido judicial para sacarla de juego? ¿Cómo es este tipo de barrabasadas que dicen los kirchneristas y que les hemos escuchado a cada rato y especialmente hoy? Hay que recordar que el kirchnerismo gobernó la provincia de Santa Cruz, que es casi la provincia más austral de la Argentina, la más extensa en términos territoriales, pero probablemente de las menos pobladas, sin embargo de las más ricas en términos de recursos económicos. Y hay que recordar que ellos desde aquella época que ya fueron denunciados por robar los fondos por las regalías petroleras, que claro, estamos hablando de miles de millones de dólares para que Néstor y su mujer, Cristina Fernández de Kirchner,
pudieran reformar incluso la constitución de la provincia de Santa Cruz y se eternizaran durante 12 años en la gobernación. O sea, hay solo 2 constituciones en la Argentina que prevén la reelección indefinida del gobernador. Una es la de Santa Cruz, que es la de ellos, y otra es la de Formosa, que sigue vigente con Gildo Infran, lamentablemente. Entonces, ellos son un proyecto de corrupción, ellos son un proyecto totalitario, desde que gobernaban esa provincia lejana que no está claramente en la agenda mediática de los grandes periodistas de Buenos Aires. Entonces, es lógico, la verdad es que es triste porque demoraron muy mucho. Las denuncias ya estaban, por lo menos del año 2008, por asociación ilícita, por robar con la obra pública a través de testaferros. Entonces, la verdad es que si el Poder Judicial no hubiera sido cómplice de este régimen, nos hubiéramos ahorrado miles de millones de dólares los argentinos que podrían haber vuelto en la famosa obra pública que hoy reclaman, podría haber vuelto en educación, podría haber vuelto en salud, podría haber vuelto en defensa, en seguridad, en todas las necesidades básicas que hasta los minarquistas comparten de las funciones que un Estado tiene que tener, o sea, seguridad y justicia por lo pronto, cosa que el Poder Judicial ha sido absolutamente cómplice de esto. Pero bueno, la parte de la alegría es la que decís vos. Evidentemente acá no hay lawfare, acá hay una organización criminal, una asociación ilícita, que han violado la ley, y una república se caracteriza por su aptitud para sancionar a los individuos más poderosos de esa comunidad. Eso es lo que se caracteriza por ser una república. ¿Qué otras causas de corrupción tiene Cristina? Tiene también cuadernos, por ejemplo, ¿no? Que yo escuchaba hace un rato un cálculo de CONICET, que el daño solo de cuadernos se está calculando en 36.000 millones de dólares. Imagínate, o sea, estamos hablando de más dinero de lo que entró por el último préstamo con el FMI. Es decir, el daño ha sido terrible, pero Vialidad no es el único caso. Está cuadernos y hay otros más, ¿no? En realidad, la denuncia original por asociación ilícita involucraba distintos capítulos. Uno es Vialidad, que fue el más obsceno porque replicaron exactamente el mismo modelo de la provincia de Santa Cruz, lo que se llamó la cartelización de la obra pública a través de testaferros, que en realidad no eran empresarios reales de la obra pública, como el caso de Lázaro Báez, que era un humilde e ignoto cajero de banco que de pronto era dueño de toda la obra pública de la provincia, y después a través del control de otras empresas, como Gatti Hermanos, que eran empresas con historia en la obra pública de la provincia, pero que fueron quebradas y después compradas por testaferros del gobierno. Y después, es cierto que Cuadernos tiene que ver con la vieja patria contratista, que en Argentina, a decir verdad, no arrancó con el kirchnerismo, pero sí fue potenciada y aumentada con el kirchnerismo. Y que eso eran negocios en todos los rubros. Después está el rubro mediático, que no hay que olvidar, o sea, el rubro de Cristóbal López, o sea, claro. De pronto, después el famoso robo de YPF al grupo español Marsans, o sea, Repsol YPF, que la causa Rosadita. Que una parte quedó en manos de los Eskenazi, que también era socio y financista de Néstor Kirchner. Otra parte de la corrupción eran los fondos provenientes de la Venezuela chavista. O sea, no hay que olvidar que el régimen de Hugo Chávez financió la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en el 2007. La causa de la efedrina, que llevó al triple crimen de General Rodríguez, sindicado el ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández como uno de los autores intelectuales del triple crimen. O sea, cómo Aníbal Fernández operó abiertamente para aumentar la importación de este precursor químico para la producción de drogas ilícitas, es decir, el vínculo con el narcotráfico. O sea, el kirchnerismo tiene terribles con el narcotráfico. Entonces, con la teocracia iraní, o sea, con un régimen absolutista que perpetró el peor atentado terrorista de la historia argentina, que terminó en el crimen de Nisman, en el magnicidio del fiscal Nisman, en el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, por ahí hay que hacer esta memoria, porque es cierto que es parte del pasado, pero también es parte del presente, porque durante años nosotros dijimos, en Argentina no es que no hay plata, sobran ladrones. Ahora, de tantos ladrones que tuvimos, hoy no hay plata. O sea, el no hay plata es una consecuencia directa de el sobran ladrones. Sí. Totalmente, por eso quería hacer este repaso que lo hiciste magistralmente. Incluso había casos que yo no recordaba, Antonini Wilson, las valijas de Antonini Wilson, por ejemplo. ¿Para qué? Para poner de manifiesto que Vialidad no es la única causa de corrupción. O sea, es una tras otra, tras otra, tras otra. Vialidad llegó a término, cosa juzgada, fallo, o sea, listo, ya está, game over, se acabó la carrera política de Cristina. Pero hay muchas otras causas a cuestas que ha tenido el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno. Y ahí te llevo al discurso de Cristina, no sé si escuchaste el discurso de ella, donde, bueno, uno de sus argumentos más extraños fue decir que el kirchnerismo había ganado 3 veces elecciones, que habían gobernado 12 años, entonces eso era una prueba de que no podían ser corruptos porque los argentinos no van a ser tan tontos de votar por corruptos. Y en cambio Macri había gobernado solo una vez. Entonces fue una defensa tan rara, no sé si lo pudiste ver. La verdad que no lo vi el discurso porque estamos acá en sesión en Córdoba. De todos modos, ese argumento es el argumento que ellos, es un mal argumento, porque en realidad ni siquiera es un argumento, es una falacia, es un sofisma, son estrategias que pueden persuadir a personas no informadas o personas que por ahí puede prevalecer el componente emocional que todos tenemos. Ahora, es una falacia, es una falacia. Acá hubo condena porque hubo crimen.
Y en un Estado de Derecho, el crimen tiene que ser juzgado. No importa si sos rico, no importa si sos pobre, porque tampoco vamos a caer en la romantización. Puede haber personas pobres que cometan delitos y puede haber personas poderosas y ricas. Lo que ella no puede explicar es que ella, como dice, era hija de un colectivero y hoy es inmensamente rica. Entonces, si te dedicaste a la función pública toda la vida, no podés ser rico. Esta es la realidad. Si te dedicaste honradamente a la función pública con compromiso, con dedicación exclusiva, digo, no podés ser multimillonario. Todos los grandes próceres en realidad se descapitalizaron mediante el servicio público. No se enriquecieron, o sea, son empobrecidos lícitos los políticos de vocación, no son enriquecidos ilícitos. Y ella es una enriquecida ilícita. Muy buena reflexión, muy interesante. Ahora, ¿vos crees que la gente que está ahí defendiéndola en las calles, que están llamando a destrozar todo, ¿vos crees que esa gente realmente ignora quién es Cristina Kirchner? ¿Vos pensás, o sea, qué lectura sociológica harías de esto, de este tipo humano, de esta gente que va a defender a esta señora después de haber visto incluso hasta videos? Digo, hemos visto cómo sus funcionarios arrojaban bolsas de dinero llenas de dólares dentro de conventos, cómo gente allegada a ella pesaban las bolsas de dinero porque era tanto el dinero que ni siquiera la podían contar porque tardaba mucho tiempo contándola. ¿Vos crees que esa gente que hoy la defiende realmente cree que ella no es corrupta o sabe que es corrupta pero le da igual que sea corrupta? Hay de todo un poco. En primer lugar, te diría, hay un proyecto de embrutecimiento deliberado de la sociedad. En el año 1965, época del presidente Arturo Illia, el 24% del presupuesto se destinaba a educación. Hoy estamos festejando apenas el 6%. O sea, ahí vemos una decadencia marcada de cómo la Argentina ha ido desfinanciando sistemáticamente la educación como la prioridad. Eso habla del sector público en general, más allá de si es Estado Nacional, recordando que además la principal responsabilidad de la educación está a cargo de las provincias, según la Constitución, desde 1853, y fundamentalmente la educación primaria. Y por otro lado, las redes de clientelismo. De hecho, hubiera sido muy interesante verla a ella de candidata en la tercera sección electoral, o sea, que abarca al partido de La Matanza, porque ahí es donde han esclavizado a porcentaje importantísimo de la población. La han esclavizado empobreciéndolas intelectualmente y empobreciéndolas materialmente para destruir al sector privado y que la única opción laboral sea los contactos con los punteros o con el intendente de turno, que en general son estos varones eternizados. Entonces, así han destruido la esperanza y la cultura de capas importantísimas de la sociedad, han destruido la clase media, que no hay democracia sin clase media, esta es la otra verdad. No hay constitución, no se sostiene un régimen, un Estado de Derecho, con derechos humanos, con igualdad ante la ley, si no hay clase media. O sea, una sociedad de ricos y pobres es una sociedad de amos y esclavos, no es una sociedad libre. Con lo cual, ellos deliberadamente empobrecieron a toda la población con políticas socialistas, con políticas clientelares, con políticas corruptas, y notablemente han lobotomizado a ese 30% de la población, que en un alto porcentaje son fanáticos, producto de la ignorancia, el fanatismo es hijo de la ignorancia, y en otro porcentaje te diría que son cínicos, o sea, son personas que saben, pero se hacen los que no saben, y esos son, te diría, los peores. Son los, claro, porque no tienen ni el más mínimo sentido de la moral. Grego, la última, política, es decir, ¿cómo deja esto parado el escenario de septiembre, octubre? ¿Pensás que esto es un revés para el PJ más que para el kirchnerismo? ¿Es un revés? ¿Es una oportunidad? Para Milei, ¿es una oportunidad? No la es. Hay gente, por ejemplo, que hace análisis diciendo que en realidad lo que le convenía a Milei, como le convino supuestamente a Macri en su momento, era a Cristina jugando. Y Cristina ya no va a estar jugando. Hay otros que dicen, no, en realidad lo que conviene es que ya salga del juego, que el peronismo se renueve, pero que entre tanto se van a matar entre todos para ver quién sucede a la condenada. ¿Vos cómo ves esto? Porque hay mucho análisis encontrado en este momento. Creo que da por tierra todas las mentiras que dijeron sobre el presidente Javier Milei. La primera era que acá no era la libertad avanza, sino era la impunidad avanza y que había un pacto de impunidad. O sea, lo primero es que da por tierra todos esos vaticinios completamente infundados y errados y equivocados, sobre todo de gente muy culta y muy informada. Ahí es donde hubo mucha mala fe de lo que el presidente le llama los ñoños republicanos. O sea, ahí hubo un porcentaje de mucha mala fe, porque esa no es gente informada, esa en general son las élites de la sociedad, las personas más cultas, más informadas, más libres económicamente. Entonces, ahí hubo una crítica, un dardo envenenado, muy infundado, muy justificado, cuando en realidad la condena a Cristina fue bajo el gobierno de Alberto Fernández. No hay que olvidar que en realidad la Corte Suprema no es una tercera instancia. No existe tal cosa como el derecho humano a acudir a la Corte Suprema. No existe eso. Acá hubo una Cámara de Casación Penal que confirmó en segunda instancia una condena de jueces nombrados durante el kirchnerismo y una condena sobre los hechos, sobre la veracidad de los hechos, que fue dictada durante el gobierno en el cual Cristina Fernández de Kirchner era la vicepresidente de la Nación. Y el presidente era su testaferro político, que era Alberto Fernández, designado por ella a dedo por un tuit en el año 2019, con lo cual hay muy poca memoria y mucha mala fe
en estos dardos envenenados con los que están acusando al presidente de la República, que él ya lo ha dicho reiteradamente, él no ejerce funciones judiciales, está prohibido por la Constitución, él simplemente lo que hizo fue no obstruir un proceso judicial, y la Corte Suprema lo que hizo fue no abocarse a una cuestión de derecho penal común. La Corte Suprema es un tribunal constitucional que debe velar por las regulaciones o declarar inconstitucionales las normas que afectan las libertades y derechos fundamentales y ser un árbitro del sistema en los conflictos de poderes, pero no es un tribunal de casación sobre cuestiones de derecho común, y el derecho penal es el derecho común. Que la persona sea excepcionalmente poderosa, la persona juzgada, no lo vuelve una causa de trascendencia institucional a la cual la Corte deba abocarse. Entonces, digo, hay un nivel, por un lado, creo que de ignorancia sobre el funcionamiento del derecho judicial, del derecho procesal constitucional, y por otro lado, una falta de memoria de que en realidad ya fue condenado bajo el gobierno de Alberto Fernández. Tenés toda la razón. Che, la última, ahora sí, ¿todavía puede llevar algún recurso a la CIDH? ¿Esto qué tipo de efecto podría tener? La CIDH, para el público, es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya es una instancia supranacional en el marco de OEA. Exactamente, ella podría acudir a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De todos modos, ese recurso, que lo tiene todo argentino, no tiene efecto suspensivo. De hecho, en realidad, una de las reformas judiciales que habría que encarar a nivel nacional es quitarle efecto suspensivo al recurso extraordinario ante la Corte o el recurso de queja por arbitrariedad. O sea, ella debería haber ido presa, efectivamente, con la condena de la Cámara de Casación Penal. No se debería haberle dado efecto suspensivo a acudir a la Corte Suprema. Y mucho menos lo tiene acudir a la Comisión Interamericana para eventualmente ir a la Corte, que de alguna manera la Comisión actúa como fiscal ante la Corte. Entonces, ella sí, porque podría invocar, por eso creo que el gran tema acá es la lentitud de la justicia. La justicia tendría que haber terminado esto hace rato. Por eso es que hay que hacer reformas judiciales. Para eso, obviamente, el presidente necesita mayoría en ambas cámaras, que no tiene. Pero acá hubo una demora, porque ella logró construir un caso, porque ella se hizo hacer presidenta del PJ. ¿Vos diré que ella quería ser presidenta del PJ? Ella siempre despreció al PJ, odió al PJ. De hecho, los famosos audios de Oscar Parrilli son me chupa un huevo el partido. O sea, ella siempre dijo eso. O sea, a ella no le importa el partido. Ella solo se hizo hacer presidenta del PJ porque sus abogados, muy bien asesorándola, le dijeron que vos seas presidenta del principal partido de oposición nos permite construir un caso de que acá vos sos una perseguida y una proscripta por razones políticas y no una delincuente común condenada por corrupta, por violar el Código Penal. ¿Va a haber caos social? ¿Esperás días violentos? No, yo creo que no. De hecho, a ver, es cierto que el PJ está acorralado, está desesperado, porque yo la escuchaba reivindicar al pueblo. Ella ya no habla en nombre del pueblo. Ella ya no puede hablar en nombre del pueblo. Es verdad, durante años la discusión era pueblo o populismo versus república, y nosotros nos poníamos del lado de los republicanos versus los populistas, que eran ellos, y ellos, de alguna manera, bueno, ella fue votada por el 54% de los votos, pero de eso ya pasaron 14 años. Entonces, ella ya no puede hablar en nombre, porque el pueblo lo perdió. El pueblo lo perdió, entonces, por lo tanto, creo que sí, puede quedar algún poder residual de los varones del conurbano, pero hasta está peleada con el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, la verdad es que creo que ha llegado el momento de la renovación y esperemos que sea en un sentido positivo. Y había mucha gente en el PJ ya interesada en que saliera de juego Cristina Kirchner para renovar justamente un PJ que hoy por lo menos parece que no tiene futuro. Grego, gracias por el tiempo y invito a la gente a que siga a Gregorio Hernández Maqueda. Allí tienen en la pantalla su nombre, búsquenlo en las redes sociales, en Twitter. ¿Cómo estabas en Twitter? ¿Cómo es? En Twitter, @GHMaqueda, en Instagram, @GregoHernandezM. Legislador de la provincia de Córdoba. Tuve un furcio al inicio, creo que dije Buenos Aires. Sí. Legislador de la provincia de Córdoba. Grego, querido, un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, Aus. Te mando un abrazo grande y te felicito por tu laburo. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bien, seguimos con más información. Ahí estuvo Grego, un gran tipo, un gran amigo, legislador. Ha hecho, digamos, ha siempre combatido el kirchnerismo con uñas y dientes, metiéndose en el barro político. ¿Tenemos algo, Dani? ¿Hay algo para que podamos...? Acá tenemos algo más de información. A ver, dale, Macri, ponele play. Sí, Lázaro está en su casa. López está en el Calafate, Lázaro. Podría cambiar el lugar de detención, porque esto que estamos mostrando, ¿qué es? ¿Qué es eso? Esto es Cavia, esto es la montada de la Policía Federal. Esto es para que se ubiquen frente al patio al Federal Corta del shopping. Tiene una entrada ahí sobre uno de los estacionamientos y esto es uno de los lugares de detención donde, por ejemplo, fue Samid en un momento determinado. María Julia también fue acá. María Julia Alzogaray fue acá. Ahí estás viendo cómo son las celdas, el inodoro. ¿Acá puede estar Cristina? Y bueno, hay que ver qué lugar le termina informando Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad, para los detenidos al tribunal. Pero está limpio, el inodoro estaba limpio. Cámara de seguridad, hay alrededor de 7 u 8 calabozos, si no me equivoco, puede estar fallándome un poco la memoria. Los recorrimos en su momento para ver cómo eran. Ahí pasa la comida. Le pasa la comida. Ahí está la cama. Chiquito, ¿eh? Sí, es una cárcel, ¿no? Y un baño. Sí. Te diría que dentro de haber conocido por ahí la celda de los tribunales, me refiero a la unidad
28 del Palacio de Tribunales, de haber conocido al edificio Centinela también. Esto es lo mejorcito, por así decirlo, dentro de los lugares de detención, ¿no? Pero bueno, ¿Vudú? le piden a ¿Vudú todos. estuvo acá? No, Vudú está en el edificio Centinela en Gendarmería. ¿Es parecido a esto? No. Pero después fue Ezeiza, ¿no? Después terminó en el pabellón de los corruptos. Bueno, ahí estábamos viendo a dónde podría ir. A ver, judicializar la política no le hace bien a la Argentina, ni ahora ni nunca. No soy kirchnerista y a la corrupción hay que combatirla y juzgarla. Lo de hoy no ayuda. Bueno, pero no sé quién es María Migliore. La verdad que no te idea quién es. A ver, me suena el nombre. A ver, ponele arriba. No sé qué carajo es. No, sacalo. Bueno, nada, la tibieza. Mira, a mí, a ver, algo que yo dije en algún momento, no me desagradaba la idea de verla a Cristina reducida a un partido de fútbol de las inferiores, ¿bien? A jugar como legisladora en la provincia de Buenos Aires. Pero antes que eso, lo más importante es que se haga justicia, sin lugar a dudas. A ver, ponele Y vos tenés una relación, el líder directamente con el pueblo. Entonces, si a mí el pueblo me da el voto, me da un manto de indemnidad e impunidad que no soy alcanzado ¿por quién? Por la institución justicia. Entonces, esa es una característica del populismo. Por eso, nos está metiendo en una grieta que no es política, es una grieta institucional. Igual, Pablo, te digo que hay un sector del peronismo, más de las provincias y qué sé yo, que están esperando este hecho para empezar a armar una fuerza política sin Cristina. La renovación. Mira, ese peronismo hace 20 años. Sí, que está espera. bien. Pero ella le pidió a los gobernadores que salieran. No, si siempre están esperando algo. Pero está bien, pero ella le pidió está bien. Pero los tiempos pongan los huevos sobre la mesa alguna vez. Pero hoy es cierto que no tienen la amenaza de yo puedo ser candidata. Siempre el freno era como Cristina tiene votos, es candidata, no van a con los votos. Cómo se empiezan a reunir, Pero pará, ella ya metió la cuña, porque es más viva que el hambre, y ha dicho, yo desde donde esté por lo pronto ha paralizado a todos los propios. Todos han ido, Sergio Massa, Kicillof, están todos con ella ahí. Acabamos de ver una bandera ahí en la casa de Cristina, grande, enorme, que dice La Matanza, Fernando Espinosa, Verónica Mario, que son Kicillof, que estaban del lado de la banda de Kicillof. Edu, perdón que me meta. Por favor. Pregunta. Sí. ¿Siguen siendo todavía 5 días? Sí. ¿Sí? Pregunta para la doctora. Sí. ¿Siguen siendo 5 días? Por el momento sí, pese a que ya ingresó el pedido de arresto domiciliario de Cristina Kirchner, que dice 3 cosas. Que como expresidente de la Nación requiere una seguridad especial, que sufrió un atentado y la edad, 72 años. Muy bien. ¿Por qué, Eduardo? ¿Tiene 5 días? Sí. Hábiles. Hábiles, ¿eh? Hay feriados en el medio. Bueno, hábiles. Tiene hasta el miércoles que viene, Eduardo. Hasta el miércoles que viene. Sí. Muy bien. En estos 5 días, ¿ella se puede mover con total tranquilidad? Ella puede salir de su casa, ir a comprarle un chupetín a la nieta. Ella puede ir al Instituto Patria. Puede moverse libremente. Puede ir, por ejemplo, a la Embajada de Brasil y asilarse. Puede ir a la Embajada de Venezuela y asilarse. ¿Puede o no puede? Puede moverse con libertad, porque solo se va a hacer efectiva su detención. Entonces puede ir a la Embajada de Brasil a asilarse. Porque su amigo Lula está preocupado por la libertad de esta mujer. Sería un conflicto, obviamente. Podría. Sí, pero lo puede hacer, viejo. Te sigo. Lo sí, puede hacer. Sí, podría. Ok. Digo, desde la justicia, ¿ustedes están atentos a el este responsable, tipo de cosas? Gorini. ¿Se van a dejar tocar el traste por doctor esta Gorini. mujer? Cuba, embajada de Cuba. O Cuba, ponele. Espera, Eduardo, te tomo y esta después línea. tratar de lograr un salvoconducto. Te tomo esta línea, Eduardo. Para ir. Te tomo esta línea. Mirá, hagamos el cronograma. Pero le pedimos al doctor... Estos son los días que tiene. Miércoles 11, a partir de mañana. Primero se notifica. Se notifica, pero ya empieza a correr. Igual ya está notificada por vía Alex. Está bien. 11, jueves 12, viernes 13, sábado 14. No va. Los verdes no los contés. El feriado 15 tampoco. El feriado 16, el 15 de domingo el 19 en realidad. Tiene el 17 y hasta la fecha límite el 18. Las 2 primeras. 2 primeras del 19. No sé si en el proceso penal hay 2 primeras. Eduardo, vos querés decir, mirá los días que tiene la señora Y el viernes también es feriado. Para hablar con sus amigos. El 20 de junio también es feriado, viejo. Está bien, pero hasta el 18 es el límite. Para hablar fecha límite, claro. Para hablar con su amiga Sheinbaum. O para hablar con su amigo Lula. Puede ir a la Embajada de México. ¿Puede viajar también? No puede salir del país. Del país no puede, pero asilarse en la Embajada de Brasil, México, Cuba, Venezuela, tranquilamente. Eso es lo que le abran la puerta. Es territorio extranjero. Irán se va a ir a la Embajada de Irán. Igual iría en contra, me vas a decir, ya sé, Edu, qué iluso es, le vas a creer en la palabra. Ella en su discurso hoy en la puerta del PJ dijo,
yo no me voy a profugar, eso es para los de la derecha y demás, y sigo en ese discurso. Pero asilarse no es profugarse. Sí. Asilarse no es profugarse. Porque ella se siente una perseguida política. Y los que se asilan son los que se sienten perseguidos políticos. Si ella dice que acá no funciona el Estado de Derecho, que perseguida política por un partido, el partido judicial. Tal cual. Está bien, pero en línea con lo que decía Sergio antes, si Cristina, a mi entender, si Cristina hace eso, va en contra de las posibilidades que tiene ella de generar una lógica de mártir y demás. Bueno, qué sé yo, no sé. Yo abro posibilidades. Está muy bien. La pregunta Lucía, vos no contabas en la reunión de producción que la pueden llegar a detener después de ser notificada. Sí, exactamente. El día que ella se presenta en Comodoro Pi, según la resolución firmada por el juez Gorini, inmediatamente queda detenida. Se hace efectiva la detención de los 9 imputados. Bueno, ese es un datazo. Pero no está detenida. Claro. No, queda detenida. No va a ir antes de los 5 días, supuestamente, porque no va a querer que la tengan antes. O sea, en teoría, para filo del horario. Cualquier hijo de vecino ya te van a buscar a tu casa. Es lo que están diciendo los fiscales. Es lo que Los fiscales Mola y Luciani están diciendo, deténganlo. Y Luciani. Tiene razón. Es muy interesante lo que plantean, es largo, no lo he escrito, pero en un momento dicen que todos los jueces y fiscales que fueron parte de esta investigación, los de instrucción, los tribunales de alzada. Los nombré a todos hace un rato, pasé el listado. Que toleraron agravios y además críticas insustanciales de los imputados. Y carpetazos, querido. Sí, obvio. O ustedes se olvidan las barbaridades que dijeron de cada uno de los jueces fiscales. Hackeos de celulares. Sí, hackeos de celulares. Hackeos de celulares, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por eso porque naturalizamos estas barbaridades. Cada hora que transcurra se va a entender menos el plazo del doctor Gorini. El fiscal Luciani dice, la falta de reacción sancionatoria inmediata, es decir, la no ejecución de la pena, que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas, podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos o al menos para algunos de ellos. Claro, que por haber sido obtenidos los cargos que tuvieron, tienen este privilegio de no ir de forma inmediata. Diego, ¿vos qué decís? No, que le dan 5 días para que el abogado presente la domiciliaria. Ya lo presentó. Ya está ingresada ante el juez de ejecución de la pena. El plazo que se va a tomar es el mismo plazo de los 5 días. resolución de la domiciliaria. Pobre Gorini, ¿no? Porque tengo entendido que tenía previsto un viaje de fin de semana largo, creo que jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Cómo viajan los jueces? Todos viajan. Pobre Gorini, le cagaron el viaje. Porque ahora tiene que laburar a destajo, te podés imaginar que esto no. Sí, porque no solo Cristina. Bueno, pero se da una vez en historia. Llevar, no sé si lo podemos, acá está, la tacita. ¿Qué es el fallo? ¿Imprimieron el fallo ahí? Acá tenemos una tacita, en un ratito te la mando. Mirá, imprimieron el fallo. No sé, dice condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6. Sí. Bueno, es que... Un ratito te la mando. Claro. Porque Menem fue el primer presidente en ir preso, tremenda la tasa, sí. Pero ahora con lo que tomás ahí. Rico, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer algunos anuncios muy rápidamente. Voy a estar haciendo una gira de conferencias en los Estados Unidos este mes, junio, así que te cuento rápidamente en qué ciudades voy a estar. Bien, vas a ir viendo los flyers en pantalla donde está toda la información. Así que si vivís en esas ciudades o en zonas próximas, estás invitado y ojalá que puedas venir. En Houston voy a estar el día 20 de junio a las 7 p.m. y podés adquirir tu entrada en el código QR que te aparece en pantalla o también buscar los tickets en Eventbrite. Adelante, sigamos muy rápidamente eso. En Seattle voy a estar el día 21 de junio a las 7 p.m. El enlace lo estás viendo en pantalla también y también tenés el código QR por si lo querés escanear. Próxima. En Nueva York voy a dar 2 conferencias el mismo día, que es el día 23 de junio. Lo mismo, toda la información para las entradas está en la pantalla. Próxima. En Allentown, que esto es cerca de Filadelfia, en Pensilvania, voy a estar el día 24 de junio, así que si estás en Pensilvania, estás invitado a la conferencia de Allentown. Tenés el código QR y el link en pantalla. Próxima, por favor. En Washington, voy a estar también en Washington el 28 de junio. Los que tienen entradas VIP a las 2 p.m. y la entrada general a las 3 p.m. Aparece allí en pantalla un número telefónico para que puedas reservar tus entradas. Y voy a estar además en Miami. Tenemos por separado esa. Ahí está, en Miami. El 25 de junio a las 6 de la tarde en el Hotel Trump del Doral. Así que vamos a estar en el hotel del presidente de los Estados Unidos. No. Poneme por favor el que tenías recién, el de Miami. Ahí está.
Para la información para las entradas, el teléfono está en la pantalla, así que esa va a ser mi gira de junio en Estados Unidos. Hasta acá llega esta transmisión en vivo. El sistema te va a llevar directamente al canal de Eric Camerat, que es un gran amigo que está dando batalla cultural desde YouTube y que si no lo conoces todavía, te invito a que te suscribas a su canal. No toques nada, el sistema te va a llevar solo directamente hacia el canal de Eric Camerat. Déjale un like, déjale un comentario, ayúdale con el algoritmo, suscríbete a su canal, que tenemos que apoyar a los que dan batalla cultural en redes sociales. Bien, amigos, hasta acá llegamos. Les mando un gran abrazo y gracias por estar del otro lado. Bueno, hasta acá este video de Agustín Laje, hablando y expresándose un poquito minutos después de lo que pasaba con Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada a prisión domiciliaria, en su caso por la edad que ya tiene, que acá en Argentina después de los 70 se dicta prisión no en cárceles, sino domiciliaria, como ha pasado en su momento en los 2000 con Carlos Menem.